el marco del Evangelio. ¿Qué es el marco del Evangelio? Principalmente es un cuadro donde el comienzo de la historia del Evangelio en relación a nuestra vida comienza en el momento de la conversión. ¿Cierto? ¿Se recuerdan? Y desde el momento de la conversión hay dos cosas que comienzan a suceder. Primero, nuestra conciencia de quién es Dios y su carácter santo va en aumento, pero por otro lado, sucede que nuestra percepción de nosotros mismos no va en aumento, va disminuyendo. Cuando llegamos a Cristo, comenzamos a ver que realmente nuestro corazón no es tan limpio ni tan puro como nosotros pensábamos. Y comenzamos a tener dos flechas en dos direcciones contrarias. Una sube, la otra baja. Y mientras más sube una y la otra más baja, se genera un abismo cada vez más grande entre este Dios santo, justo, y nosotros como criaturas pecadoras y con el corazón lleno de maldad. Pero dijimos que la única forma de conectar a ese Dios santo, 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 y nosotros seres pecadores, es por medio de Jesucristo. Es por medio de la cruz. Es por medio de la fe en el Señor Jesucristo como nuestro Redentor y nuestro mediador entre ese Dios santo que en nuestra conciencia vamos entendiendo que es más santo de lo que pensábamos. Y también es el intermediario que redime también nuestra naturaleza pecaminosa caída y nos vuelve a colocar en una posición de amistad o de relación adecuada con Dios. Pero todo esto es por medio de la fe en Jesús. Si no hubiera fe en la cruz, si no hubiera fe en Cristo, no habría ninguna forma de poder tener una relación con Dios. Y para nosotros, nuevamente, los que llevamos años en la fe, puede llegar a ser una verdad obvia y quizás la trivializamos tanto que ya no nos impacta como debería impactarnos. Pero si tú llevas poco tiempo en el Evangelio, llevas poco tiempo entendiendo las cosas de Dios, seguramente en algún punto tu conciencia de Dios está aumentando y tu conciencia de tu propia pecaminosidad va disminuyendo. Y el miércoles pasado y antepasado estuvimos viendo que una de las formas de poder ver esta cruz gloriosa, en vez de reducirla, era entendiendo nuestra posición como hijos de Dios. Nuestra identidad como hijos de Dios nos recuerda y nos lleva constantemente a la obra que hizo Jesucristo. Una obra gloriosa, perfecta, a la cual por medio de la fe nos comienza a llamar hijos de Él. Ya no somos huérfanos, cósmicos, como dice un teólogo, ya no estamos solos en este mundo, sino que por medio de la fe Dios nos adopta para estar en su familia. Y estos hijos de Dios comienzan a desarrollar características, comienzan a evidenciar las muestras de que son hijos de Dios. Y es necesario entonces para nosotros, independiente de cuánto tiempo llevemos en la fe, y es la invitación que hace Primera de Juan, a examinarnos para ver si estamos dando evidencias o estamos teniendo estas características que tienen los hijos de Dios. Y la idea central de este sermón, hermanos, y es lo que el apóstol Juan, creo, intenta decir en estos 5 versículos, es que aquellos que han nacido de Dios, esta es la idea central del texto, aquellos que han nacido de Dios, creen en Jesucristo, aman a sus hermanos y vencen al mundo. Aquellos que han sido adoptados por Dios, creen en Jesucristo, aman a sus hermanos y vencen al mundo. Y el título de este sermón, entonces, son hijos que creen, confían y vencen. Hijos que creen, hijos que creen, aman y vencen. Y rápidamente vamos a ir con el primer encabezado, basado en el primer versículo de este capítulo,
Y el primer encabezado es: aquellos que son hijos de Dios creen en Jesús como el Mesías. Aquellos que han sido engendrados por Dios creen en Jesús como el Cristo. Creen en Jesús como el enviado de Dios. Versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y en esta primera parte del versículo 1, hermanos, el apóstol Juan expone una verdad fundamental de nuestra fe. Él dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y la pregunta que debería surgir también en nosotros es: ¿qué significa más específicamente creer en Jesús como el Cristo? Porque simplemente el apóstol Juan podría haber dicho, y también lo entenderíamos, todo aquel que cree en Jesús es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús vino a la tierra es nacido de Dios. Y esas cosas podrían ser verdad en ese punto. Si tú crees que Jesús fue enviado por Dios y anduvo en este mundo hace aproximadamente 2000 años, se podría decir, en apariencia al menos, que tú eres cristiano. Pero lo que Juan está haciendo es de suma importancia porque dirige la fe de la persona a una característica específica y a una misión que tuvo Jesucristo en específico. Es decir, aquí no te está diciendo: si tú crees que Jesús fue un personaje histórico, entonces eres nacido de Dios. No está diciendo que si tú crees que Jesús fue un buen hombre, entonces tú eres un hijo de Dios. Lo que Juan está diciendo, en primer lugar, es que cuando él dice creer en Jesús como el Cristo, no es una confesión superficial, sino que creer en Jesús como el Cristo es creer con todo tu corazón que Jesús es el elegido del Padre, es el ungido de Dios, que vino a esta tierra a morir por tus pecados y a reconciliarte con Dios. ¿Ves la diferencia entre creer que Jesús vino y fue un personaje histórico, que incluso los mismos ateos que no creen en Jesús como el Cristo, sí reconocen que hubo un hombre llamado Jesús y que fue un gran maestro, un filósofo, un sabio, un maestro? Pero creer en que Jesús es el Cristo es comprometer tu corazón a confiar en que ese hombre, Jesús de Nazaret, fue el escogido del Dios Padre, del Creador del universo, fue el especial ungido de Dios. De hecho, la palabra Cristo viene del griego Mesías, que significa el ungido, y que tiene que ver con esa persona que ha sido dotada con una misión especial y que tiene la aprobación del Creador, tiene la aprobación del Padre. Y entonces este Jesús que anduvo entre nosotros, investido por Dios con una misión especial, ungido por parte del Padre con una misión especial, y esa misión especial es que Él vino a obedecer cada uno de los mandamientos de Dios a la perfección, tanto externa como internamente, y habiendo obedecido todo, fue rechazado por el pueblo de Israel, fue rechazado por los judíos y lo condenaron como un malhechor. Pero nosotros sabemos, a la luz de las Escrituras, que no fue que lo hayan apresado en contra de la voluntad de Cristo y lo condenaron en contra quizás de lo que el mismo Cristo quería, sino que nosotros vemos que Jesús mismo puso su vida por nosotros. Él mismo decidió morir por nosotros. ¿Por qué? Porque era el ungido del Padre para esa misión, el único que pudo haber hecho esa misión. No hay más ungidos a la manera de Cristo. Solo Él es el ungido de Dios, el unigénito de Dios. Entonces, creer en Jesús como el Cristo
No tiene nada que ver con una confesión histórica de que Jesús es real. Tiene que ver con una convicción profunda de que ese Jesús que los historiadores dicen que es real, vino con la misión de morir en una cruz por tus pecados, por nuestros pecados. Y hay una diferencia muy grande, hermanos. En otras palabras, entonces, es creer en Jesús como el Cristo, es tener la convicción de que Él es el único camino para conocer a Dios. Tener la convicción de que Jesús es el Cristo es poner toda nuestra esperanza de salvación, redención y propósito en Cristo y en absolutamente nada ni nadie más. En lo más profundo de nuestro interior existe siempre un deseo de redención. Siempre queremos ser salvados de. Estamos lidiando con esa sensación de que necesitamos libertad. Y créanme, hermanos, que no solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo la gente está con un fuerte deseo de redención, de libertad. Que nos liberen de nuestros problemas, que nos liberen de nuestras enfermedades, que nos liberemos de nuestros contextos inmediatos cuando son adversos. Siempre estamos deseando redención. Pero el mayor anhelo de redención que nosotros deberíamos tener es que alguien nos salve de nosotros mismos. Y de repente, cuando Dios está comenzando a obrar en tu vida, tú comienzas a ser consciente de que la mayor salvación que necesitas es que te salven de ti mismo y de tu propia maldad, de tu propio corazón egoísta, indiferente, rebelde en cuanto a las cosas de Dios. Y comienzas a sentir y a experimentar ese anhelo de redención. Y ese alguien, o sea, el único que puede salvarnos de nosotros mismos, de nuestro pasado, de nuestros pecados y de nuestra distancia con Dios, es Jesús el Cristo. Es Jesús el Mesías. ¿Has creído que Jesús es tu Salvador? ¿Tienes la convicción de que Jesús no solamente fue un hombre, sino que fue el Cristo, el Mesías enviado por Dios para morir por tus pecados, para salvarte de tu miseria? Si tienes esa convicción, quiero compartir la siguiente verdad contigo. Estamos todavía dentro del primer encabezado, que aquellos que son hijos de Dios creen en Jesús como el Cristo. Vimos lo que significa, al menos en parte, creer en Jesús como el Cristo. Y en segundo lugar, dentro de este mismo encabezado, vamos a ver que si has confiado en que Jesús es el Cristo, entonces eres un hijo de Dios. Si tú tienes la convicción de que Él es el Mesías enviado por Dios, tú eres un hijo de Dios. Has nacido de Dios. Has nacido del Padre. El mismo apóstol Juan, que escribió Primera de Juan, para los que quizás no lo saben, también escribió el Evangelio de Juan, que no son lo mismo. El Evangelio de Juan relata la vida en parte de Jesús y hace reflexiones muy profundas sobre aquel Jesús que se presentó como Dios. Pero principalmente relata los hechos de Jesús y las enseñanzas de Jesús. Primera de Juan son varios años después, donde él le escribe a la iglesia en reflexión a esas enseñanzas de Juan, del Evangelio de Juan. Esas enseñanzas que recogió Juan directamente de Jesús, ahora en Primera de Juan las aplica a la iglesia que ya está formada. Pero en su Evangelio, en el versículo 12 del capítulo 1, Juan declara la siguiente verdad: a todos los que le reciben, a todos los que creen en su nombre, Dios le ha dado el derecho de llegar a ser hijos de Dios. De la única manera que tú puedes decir realmente que Jesús es tu Señor y demostrarlo en tu vida, la única razón de que tú hagas semejante locura
Es que el Espíritu Santo ha obrado en tu corazón esa fe. Es que el Espíritu Santo ha cambiado tu corazón. Ha sacado el corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne. La única manera, dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, que tú puedas decir que Jesús es el Señor de tu vida, es por medio del Espíritu Santo. No cabe ninguna duda de que si tú has tenido la convicción personal de que Jesús es tu Redentor, ha sido porque el Espíritu Santo ha estado obrando en tu alma. Ha estado convirtiéndote de los ídolos al Dios verdadero. Y quizás para nosotros, de nuevo, los que llevamos tiempo, estas verdades siguen siendo gloriosas, pero son verdades que ya hemos creído. Pero si tú estás llegando a la fe, si estos son tus primeros meses de caminar cristiano, esta es la verdad. Tú has llegado a confiar en Jesús solamente por medio de un obrar misterioso y poderoso de Dios mismo en tu alma, en tu corazón. No hay otra explicación. Y no existe ninguna causa humana a la cual atribuirle que ahora tú puedes decir con tu boca, Jesús es el Cristo. Por lo tanto, llegar a creer que Jesús es el Mesías enviado por Dios es literalmente un milagro que Dios produce en nuestro corazón. Es un milagro. Y basta con recordar cómo éramos antes de llegar a la fe y con el odio, menosprecio y burla que teníamos por las cosas santas de Dios. Algunos de una manera, otros de otra. Pero había una rebelión en nuestro corazón contra Dios. Y de la rebelión pasar a amarlo, de la indiferencia a desear estar con Él y conocerlo, es un milagro de Dios. Y seguramente luego de la cruz y la resurrección, el segundo mayor milagro que nosotros podamos ver, que un muerto espiritual venga a la vida y confiese que Jesús es el Cristo. ¿Estamos deseosos de ver eso en otras personas? ¿Tenemos un anhelo de que esa verdad que nosotros hemos experimentado tan dulcemente a lo largo de tantos años comencemos a verla en otros? ¿Qué estamos haciendo para eso entonces? ¿Qué estás haciendo tú para ver ese milagro en otros? Es una reflexión necesaria. Esta experiencia de la cual estamos hablando, hermanos, es la misma experiencia que tuvo Pedro, no sé si recuerdan, cuando Jesús les pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Se recuerdan? Y la gente comenzó a decir, o los discípulos decían, bueno, la gente dice que tú eres Elías, alguno de los profetas, Moisés. Es decir, las personas que no estaban creyendo en Cristo como el Mesías, creían que Cristo era cualquier otra cosa menos el enviado de Dios, menos el Mesías de Dios. Lo atribuyeron a un profeta, a un libertador, pero no como el Mesías. Y cuando Jesús dirige ahora esa pregunta a sus discípulos que ya lo estaban conociendo, le pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y nosotros ya sabemos la respuesta que da Pedro. Dice, Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios, enviado por Dios. Tú eres el Cristo. ¿Qué dice Primera de Juan? Todo aquel que confiesa que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. En ese momento Pedro estaba experimentando algo hermoso y era que Dios mismo estaba corriendo el velo de Pedro y Pedro comenzó a ver que Jesús era el Cristo, el Mesías. ¿Y qué le dice Jesús? Esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Es decir, esto es imposible que tú lo hayas captado en tus propias fuerzas humanas o que alguien te lo haya contado y te haya convencido. Es imposible que esto haya surgido de una manera humana. ¿Qué le dice? Esto no es con carne ni sangre, sino que esto te ha sido dado del cielo. Esto te ha sido revelado por mi Padre.
Y esa fue la misma experiencia que tuvimos nosotros cuando llegamos a confiar en Cristo, en Jesús como el Cristo. Se nos reveló de manera sobrenatural, por medio de una obra gloriosa, que Él era el Salvador. Y eso es solamente una obra de Dios. De nuevo, Juan capítulo 1, versículo 12. Todos los que han llegado a creer son llamados hijos de Dios, pero fíjense en el versículo 13. No nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Qué hermoso es pensar, hermanos, que cuando nosotros hemos venido a la fe, es una obra que proviene directamente del corazón de Dios, obrando en nuestro corazón para que nosotros lleguemos a atesorar a Cristo. Y esto es algo que tú no provocaste ni que otro provocó. Esto es una intervención sobrenatural de Dios en tu alma. Y luego de darte esa convicción, comienzas a tener conciencia de que eres un hijo de Dios, no antes. Antes de tener esa convicción, si tú te llamabas hijo de Dios seguramente era un engaño cultural, filosófico, social, pero menos la verdad. Porque la verdad de ser llamado hijo de Dios viene cuando tú confías con toda tu alma que Jesús es tu Mesías, es tu Salvador. Por lo tanto, si crees de todo corazón que Jesús es el Cristo, el Mesías, es una maravillosa prueba de que eres un verdadero hijo de Dios. Si has tenido esa convicción, entonces te animo a que hoy día mismo, durante la semana, tú te goces en tu salvación. Que te alegres de saber que Dios ha obrado en tu vida y Él te ha hecho pasar de muerte a vida y te ha dado la convicción de que Jesús es el Cristo. Gózate esta semana en eso. Alegrémonos juntos esta semana de que tenemos un Salvador, de que no estamos solos en nuestras tribulaciones, de que no todo está perdido cuando comenzamos a ver la maldad que hay en nuestro corazón, porque hay un Salvador que murió por todos ellos. Alegrémonos. Pidámosle al Señor como lo hizo David: Señor, danos el gozo de saber que somos salvos y que de esta salvación ha sido gestada, coordinada maravillosamente por ti, Señor. Si has creído en Cristo, entonces da gracias a Dios, porque esto es una obra que proviene de Él. Tú no lo merecías, pero Él te escogió para adoptarte como hijo suyo por la obra gloriosa de Cristo. No lo merecías, pero a Él le agradó salvarte. No lo merecías, pero a Él le agradó poner fe en tu corazón. Y eso también es un motivo de agradecimiento, hermanos, para esta semana. ¿Qué tal si mañana en nuestro devocional damos gracias a Dios por habernos salvado de una manera especial, con una oración especial, con una lectura que nos lleve a reflexionar sobre el maravilloso don de la salvación? Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, hermanos. Aquellos que son hijos de Dios expresan un amor obediente. Aquellos que han nacido de Dios expresan un amor obediente. Ya hemos hablado varias semanas sobre el amor, ¿verdad? Por lo tanto, no voy a profundizar tanto en este punto, pero sí hay un aspecto importante que Juan nombra en este texto que lo consideraremos por algunos minutos. Esto es que aquellos que han nacido de Dios, aquellos que recibieron el don de la fe y han sido adoptados por el Padre, amarán a los otros hijos adoptados por el Padre. Aquellos que han sido adoptados por Dios realmente y han experimentado esa fe en Jesús como el Cristo,
entonces comenzarán, y esto también es un proceso, un progreso que a veces tiene altos, a veces tiene bajos, pero estás en un constante crecimiento en amar a los otros hijos adoptados por el Padre. ¿Se dan cuenta que la experiencia cristiana no es una experiencia solitaria? ¿Se dan cuenta que el cristianismo no es una experiencia que yo solamente tengo con Dios y no me importa si no hay nadie alrededor mío para vivir ese cristianismo? ¿Se dan cuenta que importa cuando decidamos cambiarnos de lugar? Saber si vamos a tener una comunidad cristiana con la cual podamos experimentar lo que significa amar a otros hijos adoptados. Porque eso es lo que este texto dice. Versículo 1, todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Si tú amas a tu Padre, ama a tus hermanos, porque son hijos de tu mismo Padre. Si eres un verdadero cristiano, entonces amarás a los otros hijos de Dios. Cada uno de los que hemos creído en Cristo, dice la Escritura, que hemos sido incorporados a una familia. Esta familia no es una familia natural, claramente, ni de sangre. Pero la Escritura es clara en decir que cuando nosotros hemos creído en Jesús como el Cristo, somos añadidos a una familia. Eso lo vimos en nuestra carta expositiva sobre Efesios, ¿recuerdan? Versículo 19 del capítulo 2 dice que nosotros ya no somos extraños ni extranjeros, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces tú crees en Cristo y eres unido a una familia espiritual. Porque cuando tú has creído en Cristo, eso es resultado de una unión mística, personal con Cristo, pero al unirte a Cristo te unes a todo su cuerpo. Y su cuerpo es la iglesia. Y su cuerpo son los demás hermanos, los demás creyentes. Y está el cuerpo local, que somos todos nosotros en esta pequeña iglesia, y tenemos el cuerpo universal, que son todos los creyentes alrededor del mundo. Y esa es nuestra gigante, gigante familia. Por eso no sé si han tenido la oportunidad de ir a otros países y encontrar una iglesia cristiana. Bueno, la Dani hace poco. Y estando en otra iglesia que no es su iglesia local, es recibida como miembro de la familia de Dios. Y es una experiencia maravillosa viajar a otros lugares, visitar otras iglesias y sentirse parte de la misma familia. No siempre es así, claramente. Pero ese debería ser el ideal. Que también cuando otros vengan acá puedan sentirse parte de una familia. Y que Dios nos libre y Dios me libre de ser exclusivista o separatista y no dejar que otros entren a mi familia. Porque no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios separar dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque somos familia. Imperfecta, pero familia. Entonces Juan nos ha venido diciendo que nuestro amor por Dios se demostrará amando a los demás. Pero ahora dice lo mismo invirtiendo el orden. Dice, ¿cómo ustedes pueden saber si están amando a sus hermanos? Las preguntas anteriores eran, ¿cómo ustedes pueden saber si aman a Dios? La respuesta es, amando a los hermanos. Pero ahora da vuelta la pregunta y dice, ¿cómo podemos saber que estamos amando a los hermanos? Si amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En la lógica de Dios, entonces, nuestro amor por Él y nuestro amor unos por otros están profundamente vinculados. No los puedes separar. Y eso lo dije la semana pasada. Si no está uno, no está el otro. Si no hay amor por tus hermanos, no hay amor por Dios. Si hay amor por Dios, va a haber amor por tus hermanos. En la lógica de Dios, estos mandamientos comparten la esencia del amor. De tal manera, entonces, que el amor por Dios
¿Lo puedo medir? En mi amor por los demás. Y mi amor por los demás está directamente vinculado a mi amor por Dios. Pero este amor, hermanos, que debemos expresarnos unos a otros, es un amor conforme a la voluntad de Dios. Y es necesario hacer un énfasis en este punto, porque hoy hay ideas sobre el amor muy atractivas, interesantes, pero que no son la manera en que Dios nos pide que nos amemos. Por ejemplo, hay 3 corrientes donde uno puede entender el amor. El amor humanista, el amor legalista o el amor libertino. Son 3 formas de entender el amor. El amor humanista pone a la persona que se ama por sobre las leyes de Dios. Cuando la persona peca, por ejemplo, y yo tengo este amor en mi corazón, no voy a tener el deseo de confrontar a la persona, de invitarla a ver su pecado, porque no quiero tener problema con la persona. Entonces pongo a la persona sobre el mandamiento de Dios que me dice, si lo amas, si la amas, entonces en amor anda y hazle ver su pecado. Pero el amor humanista evita esas cosas. El amor legalista ama siempre y cuando esa otra persona cumpla con mis exigencias del amor, cumpla con mis expectativas de lo que es amar. Y si esa persona no cumple, ahí viene el legalismo, si esa persona no cumple mi expectativa de lo que es amar, entonces yo no lo amo, ni la amo tampoco. Esto tiene demasiadas aplicaciones, hermanos. De hecho, sería bueno si a alguien le interesa profundizar más en esto, porque tiene demasiadas implicaciones en la vida práctica, como matrimonio, como iglesia, como amigos. Demasiadas aplicaciones. Pero por medio de este texto, hermanos, el Señor quiere que entendamos que nuestro amor por Él y por otros creyentes debe estar de acuerdo a sus mandamientos. Y sus mandamientos, dice, no son pesados. ¿A alguno le es difícil entender eso? Que los mandamientos de Dios no sean pesados. A mí me cuesta. Que los mandamientos de Dios, mira, decir que no son pesados cuesta un poco. Pero decir los mandamientos de Dios son fáciles, cuesta un poco más. ¿O no? Ya vamos a hablar un poco más de eso, pero aplicando esta verdad, hermanos, de que nuestro amor por los demás está vinculado a nuestro amor por Dios y a la obediencia a su palabra, podemos aplicar esto, por ejemplo, en el contexto del matrimonio, diciendo que este amor se verá reflejado en que el esposo, y estas no son verdades nuevas, son verdades que ya hemos visto, pero que necesitamos recordarlas, el esposo amará de una manera sacrificial a su esposa, guiándola espiritualmente por medio de la palabra, por medio de la oración. Significa que el esposo va a proveer para las necesidades de su esposa. Significa que el esposo va a cuidar a su esposa de los peligros. Este es un amor de un esposo a una esposa conforme a la voluntad de Dios. Y el amor de la esposa al esposo, conforme a la voluntad de Dios, es que esta esposa deseará sujetarse voluntaria y cariñosamente al liderazgo que Dios le dio a su esposo. Por lo menos lo que yo veo en las Escrituras claramente es que esta es la forma en la que la esposa ama bíblicamente a su esposo, sujetándose a su esposo, no manipulando a su esposo, no controlando a su esposo, no hablando mal de su esposo, respetando a su esposo. Esta es la manera bíblica de cómo la esposa debe amar a su esposo. Y hay muchas más, pero estas son las que por lo menos tenemos textuales en Efesios, en Primera de Pedro.
en el contexto de los hijos. Aunque aquí ya salimos del principio de amar a los hermanos, pero aplicándolo a los hijos, que también es un tema muy relevante que no podemos pasar, este amor de padre conforme a la voluntad de Dios, y aquí es bueno que presten atención, el amor que un padre conforme a la voluntad de Dios puede expresar a sus hijos se va a manifestar en la preocupación que tengan los padres por aprender celosamente lo que significa instruir a los hijos en la disciplina y enseñanza del Señor. El amor de un padre por sus hijos no se va a ver en cuanto el padre complace al hijo. El amor de los padres hacia los hijos, bíblicamente hablando, no se va a ver manifestado si los padres le llevan el amén a los hijos en todo. Es que yo lo amo tanto que no me gusta hacerlo sufrir. Es que yo lo amo tanto que no me gusta verlo llorar. Claro que no nos gusta ver llorar a nuestros seres amados. Claro que no. Pero el amor bíblico de los padres hacia los hijos tiene que ver con la preocupación que los padres le ponen en aprender primero ellos lo que significa instruir a los hijos en el temor y en la disciplina del Señor. Y eso tiene que ver cuán dependientes son los padres de Dios para ir trabajando la obediencia del niño a sus padres y en última instancia a Dios. Esa es la meta de los padres. Producir obediencia en dependencia de Dios en el corazón de sus hijos. No complacerlos. No darles un tate quieto con una pantalla digital. Eso no es amor a la luz de las Escrituras. Y en nuestro contexto de iglesia, hermanos, este amor obediente también se expresará cumpliendo sin discriminación los mandamientos de los unos a los otros. Los unos a los otros. El que conoce el Nuevo Testamento y los que no lo hayan leído, hermanos, por favor, léanlo, lean el Nuevo Testamento y se van a encontrar muchas veces con esta frase, los unos a los otros. Y algunos de ellos, orar unos por otros, animarnos unos a otros, hablarnos la verdad en amor unos a otros, amonestarnos unos a otros y velar unos por otros en nuestras necesidades. Este es el amor bíblico que Dios demanda de nosotros en nuestras relaciones con otros creyentes. ¿Pasarlo bien también puede ser una forma de amarnos? Absolutamente. Pero principalmente tiene que ver con nuestro cumplimiento de las obligaciones o responsabilidades que tenemos unos con otros. No simplemente reírnos y pasarla bien. No simplemente comer y pasarla bien. Tiene que ver con esto, un amor sacrificial, interesado en suplir las necesidades. Animarse cuando de repente nos vemos las caras y de repente hay alguna cara que está media desanimada. Preguntar. No, es que no me gusta ser inmiscuido. Pero recuerda que eres familia. Puedes ser inmiscuido. Podemos molestarnos unos a otros con esas cosas. Y si hay desánimo, animarnos. Si hay ocio, amonestarnos. Pero no debemos dejar de hacer esas cosas, porque ese es el amor bíblico que Dios demanda de nosotros. Y aquí ya podría ser, el mandamiento ya podría ponerse pesado en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando yo reviso la lista de unos por otros y me examino a mí mismo, voy a tener la tendencia a decir, wow, esto sí que es pesado. Esta lista no soy capaz de abarcar ni un tercio siquiera de estos mandamientos. Pero aquí el Señor dice que sus mandamientos son livianos. ¿Cómo lo hacemos ahí? Dice que son fáciles.
¿Para algunos es fácil amar como Cristo ama? No a los que te aman de vuelta, sino a los que no te aman de vuelta. No es fácil. Pero la palabra de Dios es fiel. Y si dice que es fácil, tenemos que llegar a la conclusión y a los razonamientos correctos de por qué es fácil. ¿Por qué Jesús dice que es fácil? Jesús dijo, tomen mi yugo sobre ustedes, tomen mis mandamientos sobre ustedes, porque no son pesados, dice, son fáciles de llevar. ¿Alguien está viviendo esa realidad ahora sí con gozo, con plenitud? Desearía que sí. Desearía que mi propio corazón respondiera sí, pero estoy luchando con esto. Pero ¿por qué Jesús dice que es fácil seguir sus mandamientos? Y esto nos va a llevar a nuestro después tercer punto y último. Jesús dice que aquellos, o la palabra de Dios en su totalidad enseña que aquellos que han nacido de Dios, es decir, aquellos que han creído en Jesús como el Cristo, tienen al Espíritu Santo obrando en su interior. Y según Filipenses capítulo 2, poniendo el querer como el hacer la voluntad de Dios. Es decir, nosotros hemos sido adoptados por Dios y como sello de esa adopción Dios nos da su Espíritu. Y su Espíritu, desde el momento que interviene en nuestra vida, comienza a capacitarnos para poder amar de esta forma. Comienza a transformarnos y hacernos más semejantes al carácter de Cristo. Ese proceso sabemos que dura ¿cuánto? Toda la vida. Pero si nosotros somos diligentes en buscar al Señor, en usar los medios que Él nos dio, seguramente progresaremos bastante en esta vida. No hasta el final, no perfectamente, pero avanzaremos bastante en esta vida. En aprender lo que significa amar. Entonces los mandamientos de Dios no son difíciles si Dios te ha dado una nueva naturaleza que está operando e inclinando tu corazón a amar de esta forma. Yo sé que quizás no lo estoy convenciendo en este punto, pero hermanos, si hemos nacido de Dios, Dios está obrando su amor en nosotros. Dios nos está dotando cada domingo, cada día que tenemos nuestro devocional, en cada conflicto que tenemos, en cada escape de ira con nuestros hijos que tenemos, en cada discusión con nuestra esposa, en cada diferencia que tengamos con nuestros hermanos, Dios está detrás obrando en nuestro corazón para que aprendamos a amar. Por eso existen los conflictos. Por eso son necesarios los conflictos. Dios nos ha dado una nueva naturaleza que se deleita en amar a Dios. Pero también tenemos una naturaleza pecaminosa, que eso va a ser el tercer punto. Si eres hijo de Dios y estás luchando con esto, has creído en Jesucristo, has confesado tus pecados delante de Él, pero ves tus debilidades, pero aún así has perseverado en tu fe, quiero animarte con esta tercera verdad, que es nuestro último encabezado. Aquellos que son hijos de Dios tienen victoria sobre este mundo. Amén. Aquellos que son hijos de Dios tienen victoria sobre este mundo. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es clarito el texto. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué hemos creído en Jesús como el Cristo, hermanos? Porque hemos nacido de nuevo. No hay otra explicación. ¿Por qué podemos amar a Dios y a nuestros hermanos? Porque hemos nacido de nuevo. No hay otra explicación. Pero alguien podría estar preguntándose, ¿pero qué pasa cuando fallo en amar a Dios? Cuando fallo en amar a mis hermanos.
Cuando fallo en lidiar con la tentación y sucumbo ante ella. ¿Qué pasa cuando no doy el ancho en las pruebas, en los conflictos? ¿Qué pasa cuando la tentación de la carne y de los ojos me inclinan al pecado? La amargura llena mi corazón y hay tristeza desmedida. ¿Qué pasa si yo nací de nuevo? ¿Qué está pasando realmente? Y si ese es tu caso, entonces, hermanos, tenemos que recordar que aunque hayamos nacido de nuevo, todavía luchamos con el pecado en nuestro interior. Todavía hay una naturaleza pecaminosa que nos molesta, que nos entorpece nuestro caminar con Dios y nuestro amor unos por otros, que nos acecha. Súmale a tu propio pecado la influencia y las tentaciones que este mundo ya trae por estar en un mundo caído. La sensualidad, las injusticias, las artimañas para conseguir dinero, los pelambres del trabajo, que vienen incluidos en el trabajo, es increíble. Y por estar en este mundo, aparte de nuestro pecado, también caemos y fallamos. Y a eso súmale que hay un enemigo en tu alma que te está persiguiendo, que te está buscando como león rugiente para sacarte del camino. ¿Cómo tenemos esperanza entonces en medio de un panorama tan duro, tan desolador? Y no puedo terminar, hermanos, sin mencionar las buenas noticias de Cristo. Y sin mencionar las buenas noticias que este texto nos entrega, hermanos. Y la buena noticia es que a pesar de la lucha contra nosotros mismos y el dolor de estar experimentando esta vida en un mundo caído, Cristo ya venció por nosotros. Cristo ya hizo nuestra parte, hermanos. Cristo ya venció la tentación por nosotros. Cristo ya venció ante las debilidades humanas. Cristo salió victorioso aún en medio del dolor de lo que significó venir a un mundo caído como este. Cristo salió victorioso aún en medio del rechazo que le dieron. Cristo salió victorioso aún del menosprecio que experimentó y que por momentos se experimentó en una profunda tristeza que lo llevó a decirle a sus discípulos un poco antes de morir: mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero Cristo salió victorioso. Pero Cristo venció, Cristo ha vencido, Él es el vencedor. Y la buena noticia es que por medio de tu fe en Él, esa victoria que Cristo consiguió, ahora la pone a tu cuenta. Tu derrota se convierte en su victoria. Y su victoria se convierte en tu victoria en medio de este mundo, en nuestra victoria en este mundo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos después del discurso previo a su muerte: en el mundo tendrán aflicciones, pero no se preocupen, yo vencí. Yo vencí. Yo vencí la tentación, vencí al pecado, vencí al diablo y vencí la muerte. Y si ustedes creen en mí, dice Jesús, esta victoria ahora es suya. ¿No es maravilloso eso, hermanos? ¿No es maravilloso saber que ahora que hemos creído en Él podemos vencer el mal que hay en este mundo? ¿Y cómo se vence el mal? Con el bien. ¿No es maravilloso saber que tenemos la posibilidad en Cristo de resistir y decir que no a esa tentación que tanto nos hace caer? ¿No es una buena noticia saber que en Cristo tenemos la victoria sobre el pecado y podemos decir que no? Y vamos a fallar y vamos a caer y Cristo nos dice: pero mi victoria sigue siendo tu victoria, levántate. Levántate y vuelve a caminar. Sacúdete el polvo, porque yo he vencido por ti. Por lo tanto, hermanos, y con esto ya vamos a terminar,
Si has llegado a creer de todo corazón en Cristo, en Jesús como el Mesías, si amas a tus hermanos, te voy a pedir varios favores para esta semana en particular. En primer lugar, que puedas todos los días de esta semana agradecer al Señor por su obra en tu vida. Agradecer. Puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche, pero dar gracias a Dios por lo que significa que Él haya obrado en nosotros y nos haya dado un nuevo nacimiento. En segundo lugar, esta semana busca glorificar a Dios por medio de tu búsqueda de Él, de tu deseo de querer estar con Él. Hazte el tiempo de querer estar con Él. Hermanos, ustedes no saben cuánto lucho con esto yo mismo, sobre todo cuando empieza a sonar el despertador. Ahí comienza mi lucha. No es cuando salgo de la casa. Pero hazte el tiempo de estar con Dios. Hazte el tiempo de buscarlo en su palabra, con un hermano, por teléfono, júntense. Pero glorifica a Dios en tu vida agradeciendo lo que Él ha hecho por ti. Y sigue pidiéndole al Señor y esforzándote por amar más a tus hermanos, viviendo a la luz de tu identidad como hijo amado de Dios. Sigamos esforzándonos en eso este año. Primera de Juan va a acabar la predicación, pero dice que esta palabra dura para siempre. Los mandamientos del Señor duran para siempre. Entonces, aunque terminemos Primera de Juan, sigámonos animándonos unos a otros a amarnos más. Porque esa es la meta, hermanos. No tener estos salones llenos, estas sillas llenas. Esa no es la meta, hermanos. No es la meta abrir 10, 15, 30 iglesias en un futuro. No es la meta. La meta es que tengamos una comunidad pequeña o grande, pero que amemos a Dios y nos amemos unos a otros. Esa es la meta. Y si quizás con esta predicación o vienes hace varias semanas cuestionándote tu relación con Dios y has sido llegado a convencerte de que a lo mejor no tienes una relación genuina con Dios y por lo tanto tampoco tienes un amor por los demás, es un buen momento para reflexionar sobre tu verdadera condición delante de Dios. Si aún no tienes la convicción de que Jesús es el Cristo enviado por Dios, hoy es un buen día para reflexionar sobre tu vida y sobre tu condición delante de Dios. Y si has llegado a esa conclusión, hoy es el día para venir a Cristo, para arrepentirte de tus pecados, para clamar a Él una vez más y confiar hoy con todo tu corazón que Jesús es el Cristo, no hay otro. Y pedirle de su gracia para que te capacite cada día para vivir a la luz de tu identidad como hijo de Dios. Qué bella identidad, hermanos. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre,